¿Esta grabación dónde queda? Esta grabación se va a subir en el blog. Ya les voy a enseñar cómo entrar al blog para los que no han entrado. ¿Ok? ¿Qué más les iba a decir? Que, que como las grabaciones se van a subir, pues pasa que se vuelven muy pesadas cuando se está compartiendo la cámara. Entonces, a partir de después de la presentación, voy a cerrar lo que es la cámara para que el video sea más liviano a la hora de subir, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar apagada la cámara. Espero también que ustedes puedan tener cuidado con eso, ¿verdad? Y también que cuiden que sus micrófonos también estén cerrados para que no haya ninguna interrupción de fuera de lo normal. También pido comprensión de parte de mi parte, que yo sí voy a tener la cámara, el micrófono abierto, y si se escucha algo fuera de lo normal al laboratorio, pues comprensión, ¿verdad? Por favor. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir otra vez. Y este es el sílabo que les decía, que nos han compartido la coordinación a nosotros los instructores. Y pues hay unas cositas acá que ustedes deben saber. Bien. Son estas que están remarcadas aquí en este texto. Bien. Entonces la primera es que todas las prácticas se van a ejecutar de forma virtual, ¿verdad? No podemos ir a la universidad, todo va a ser de forma virtual. Vamos a hacer las sesiones de cada práctica por Zoom. Por los momentos ese va a ser la plataforma en que nos vamos a reunir. El enlace es un enlace recurrente de forma de que vamos a utilizar el mismo enlace para todas las prácticas. Eso espero. Si hay un cambio, eso es lo que voy a subir en el blog. Y pues las prácticas, bueno, las sesiones van a durar, a excepción de hoy, ¿verdad? Como 40 a 1 hora, ¿bien? Hoy porque como tengo que explicar algunas disposiciones generales, va a durar un poco menos, un poco más, ¿ok? Entonces, como les decía, todas las prácticas son de modo virtual, no habrá pruebas, esto es importante para ustedes. Todo va a recaer en puntos de acuerdo al reporte o las tareas que van a entregar. Bien, el punto número 5 es que los reportes deben ser, van a ser de dos modalidades, tipo reporte y tipo plantilla. ¿Ok? Esto significa que ustedes van a entregar en algunas prácticas un informe completo, como han trabajado en Física 100, y otro es tipo plantilla. En el tipo plantilla es más sencillo, ustedes solo van llenando datos, van colocando resultados y van colocando gráficos, ¿bien? Y respondiendo algunas preguntas que aparecen en la plantilla. El reporte será será un documento, como dice acá, con una estructura propia, ¿verdad? Detallada más adelante, y la plantilla será una guía, como les decía, para completar solo con información de datos y resultados. El otro punto dice que la entrega de los reportes por parte del estudiante debe ser de forma digital y enviado como documento PDF. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que ustedes pueden hacer de diferentes maneras su documento. Pueden hacerlo de forma manual, en hojas en blanco, escanear esas hojas y lo demás que tengan en Word también lo complementan, lo hacen PDF y lo adjuntan todo en un PDF único, ¿bien? Y ese es el que me van a enviar por grupo. Entonces, todo cálculo debe ser escrito en detalle en el reporte. Esto es para que ustedes tengan evidencia de sus resultados, ¿bien? No deben colocar resultados sin poner un cálculo que lo respalde. El tiempo límite de entrega dice acá que debe ser de 1 semana, ¿bien? Debe ser de 1 semana y que las entregas tardías serán penalizadas con una disminución del 20% del puntaje que obtienen, ¿bien? Entonces, aquí dice que 1 semana, entonces ustedes deben entregarme el reporte según la disposición general el otro viernes, ¿bien? Pero yo les voy a dar un día más, entonces va a ser el día sábado, como fecha límite en que ustedes me pueden entregar el reporte de esta práctica. Y van a hacer de la misma manera para las siguientes prácticas, un día más después de la semana, ¿verdad? Ya si me lo entregan el domingo, ya van a perder 20% del puntaje que saquen, ¿verdad? Y si me lo entregan el lunes, sería un 40%. ¿Ok? La entrega del reporte debe ser de forma grupal con un máximo de 5 integrantes. Esos grupos vamos a hacer al final de la sesión.
Y las otras dos disposiciones que a ustedes les interesa son estas de acá, que son muy importantes. Y la que dice acá dice que el plagio será penalizado. Entonces, evitar copiarse entre grupos para que no obtengan una nota igual a cero, ¿verdad? Pues aquí dice que la nota de su reporte quedará en cero si se encuentra que hay plagio entre dos grupos. Y este último punto dice que el estudiante tiene derecho a reposición de una práctica de laboratorio siempre y cuando se respalde con documentación debida. Entonces, este punto va más que todo encaminado en que se permita al estudiante entregar el informe con el grupo. ¿Por qué? En realidad, como están los videos, van a estar subidos en el blog. Cualquier estudiante que entre al blog lo puede ver. Entonces, eh, este punto de acá se refiere a cuando ustedes entran o no entran a la sesión, no sé si que no están o no están presentes. Y cuando no están presentes, envíen una documentación vía correo que indique por qué no han podido entrar a la sesión. Y entonces ya van a tener autorización para entregar el informe con sus demás compañeros que sí entraron a la sesión. Bien. Y estas son las prácticas que vamos a tener a través del periodo. Son 6 prácticas. Como ven, todas son virtuales. Y aquí dice el tipo de trabajo que van a entregar por cada práctica. Entonces, en esta columna de acá, es tipo reporte para la primera práctica, plantilla para la segunda, reporte para la tercera, para la cuarta plantilla, para la quinta reporte y para la sexta plantilla. Van intercaladas. Y si se fijan aquí, aparece el puntaje en puntos oro de cada informe, ¿bien? O de cada trabajo. Entonces, 3 para los reportes y 2 para las plantillas. Cuando lo suman, todo eso da 15% oro, que corresponde a lo que se le va a sumar a su clase en total, ¿verdad? ¿Bien? Y aquí, en la siguiente página, se muestra la estructura de cómo debe ser el informe, ¿bien? Esta parte de acá yo se la voy a compartir por el blog. Les voy a hacer una captura de esto que está acá para que lo tengan y lo revisen a la hora de realizar su informe para que ninguna de estas secciones que está acá les falte en su informe, porque cuestan puntos. La coordinación general lo mandó porque es la forma en que vamos a estar revisando los instructores. Bien, yo me quiero detener ahorita solo en esta sección en que cómo se hace una introducción para que ustedes tengan claro cómo hacer la introducción en este informe de ahorita. Y lo que deben preguntarse son 3 cosas para hacer la introducción. La primera es que deben preguntarse cuál es el problema que se está planteando dentro del laboratorio. ¿Ok? Y deben describirlo ahí mismo. Segundo, deben preguntarse qué es lo que van a medir en ese problema, ¿bien? En ese problema que tienen planteado. Y explican después, como tercera pregunta, ustedes tienen que responder a qué es las cosas, cuáles son las cosas, cuáles son las variables que van a medir dentro del problema para poder determinar lo que ustedes tienen como meta, como objetivo. Entonces, esas son las 3 preguntas que se deben hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar aquí ahorita y aquí a la guía, ¿ya? Estas son las disposiciones, ¿verdad? Generales. Hay, y antes que se me escape la disposición mía, una más que les voy a decir a ustedes también, es que como si bien dice la fecha límite es una semana, yo les doy un día más, ¿verdad? También les voy a dar a ustedes el, el, el chance de que ustedes puedan entregarme avances de sus informes o de sus trabajos, ¿bien? Entonces, en el transcurso de todo el tiempo que va hasta la fecha límite, ustedes pueden entregarme su trabajo hasta donde lo tengan, un avance, y me lo entregan y para que yo pueda revisarlo y así hacerle correcciones para que ustedes lo modifiquen y así pueden obtener una mejor nota. Bien, ¿cómo se va a hacer esto? Pues van a elegir un coordinador por grupo y esta persona se va a comunicar conmigo a través de mi número de WhatsApp. Bien, mi número de WhatsApp se encuentra en el blog que ahorita se los presento. Para entrar al blog simplemente tienen que eh, ingresar este enlace en su buscador favorito, ¿bien? ¿Todos lo están viendo? Sí, sí, sí. Bien, entonces vamos a esperar que cargue.
Bien, entonces cuando ustedes entren van a poder observar esta página de inicio, ¿ok? Y aquí simplemente tienen que entrar a donde dice menú y buscar su sección de laboratorio. Entonces ustedes son FS 200 0905. Entonces el 09 indica la hora y el 05 indica el día, ¿ven? Día de la semana. Entonces, ustedes le dan clic acá, entramos y entonces en esta página ya van a poder observar las disposiciones para quienes no lo han visto, ¿verdad? Aquí se encuentra ya el enlace en el que estamos reunidos y la guía y la fecha límite de entrega y a dónde me van a entregar su informe o trabajo de plantilla, ¿ok? Entonces, aquí entran y van a poder observar que está mi número de WhatsApp aquí en este lugar. Entonces, lo que van a hacer es que el coordinador de cada grupo me va a escribir por este medio y me va a decir si ya tiene un avance del informe, me lo presenta, puede ser por ese medio, me lo envía por PDF, yo lo reviso y le doy visto bueno o le hago correcciones y ustedes luego lo modifican, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta con eso? Ok, entonces avanzamos pues. Vamos otra vez a la guía. Esa guía que está en el blog es esta misma que está acá, que es la que ustedes van a seguir para poder realizar su trabajo. Y como les decía, la práctica de hoy es péndulo simple, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice la guía cuáles son los objetivos de la práctica, ¿ok? Ustedes se pueden basar en ellos para hacer sus propios objetivos en el informe también. Entonces, a partir de estos objetivos también redactamos la introducción. Entonces, primero hay que identificar cuál es el problema, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Entonces, el problema aquí, identificándolo, es un péndulo simple que consta de una masa que cuelga de un hilo, que prácticamente el hilo es de masa despreciable, ¿ok? Y se coloca la masa a un ángulo respecto a la vertical, un ángulo máximo, y se deja mover en reposo, ¿ok? Y entonces empieza a oscilar lo que es la masita que cuelga de ese hilo. Entonces describimos el problema, luego decimos qué es lo que queremos encontrar con este problema, y como dice aquí el objetivo, queremos determinar el valor de aceleración de la gravedad por medio del péndulo. Entonces, este es el objetivo que aclaramos y decimos en la introducción. Y el tercer punto decimos que ocupamos medir. Entonces, las cosas que ocupamos medir en este problema son longitud y periodo. Ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a entrar a lo que es el marco teórico del problema. ¿Okay? Tengo aquí una presentación que habla sobre eso, un material auxiliar que preparé para ustedes para que tengan el concepto de cómo funciona el péndulo. ¿Okay? ¿Todos lo están viendo? Sí. Muy bien, entonces vamos a ello. El marco teórico está redactado de forma de que les hacen preguntas y ustedes van respondiéndolas, ¿ok? Y cuando ustedes redactan un marco teórico en lo que es el informe, ustedes no van a poner las preguntas, simplemente van a responder a ellas en forma de párrafo sin poner las preguntas antes de cada respuesta, ¿ok? Entonces, una de las preguntas que les hacen dentro de ese marco teórico es que busque el sistema en que estamos trabajando. Entonces el problema en sí es un péndulo simple, que consta de una pequeña masa que cuelga de un hilo, prácticamente de masa inextensible, y bueno, de masa despreciable, perdón, y que se coloca a un ángulo respecto a la vertical, ¿verdad? A un ángulo teta, y luego se suelta, ¿verdad? Desde el reposo y empieza a oscilar. Este es el sistema, se dibuja, se colocan las variables de algunas cosas acá, como por ejemplo el ángulo, la longitud de la cuerda y la masa del objeto. Luego les piden que hagan un diagrama de cuerpo libre en el sistema. Entonces, ustedes de física sí aprendieron a hacer eso y se tiene este que está acá. Entonces, en esta masa actúan dos fuerzas, que es el peso de la misma masa y la tensión de la cuerda. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos va a interesar las fuerzas que van en la dirección del movimiento del objeto.
Entonces, este objeto se va a mover describiendo un pequeño arco acá, un pequeño arco de un círculo. Por lo tanto, la fuerza que nos va a interesar es esta, que es una componente de la fuerza del peso que está acá. Esta componente que está acá, del peso, se anula con la que es la fuerza de tensión de la cuerda, ¿ok? Porque están en direcciones opuestas, si se fijan. Entonces, ¿cómo sacamos estas fuerzas, estas componentes? Pues ayudados de las funciones trigonométricas, porque podemos ver que aquí este ángulo es el mismo ángulo que se encuentra justo acá. Entonces, esta fuerza de acá, de este punto, es por el coseno, porque es el lado adyacente, ¿verdad? Del ángulo. Y esta de acá es el lado opuesto, solo que este lado opuesto estaría en este punto. Simplemente se lleva acá la proyección de esta fuerza, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la dirección del movimiento va a ser en este sentido, describiendo un arco, ¿verdad? Un arco de círculo. Entonces, ya tenemos el sistema, el diagrama de fuerzas, y ocupamos saber cómo va a ser la aceleración en esta dirección del movimiento, ¿ok? Para poder aplicar la ley de Newton de masa por aceleración igual a la fuerza, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar la aceleración del sistema ahí. Para eso vamos a explicar acá un poco cómo funciona la aceleración en un arco de un círculo, ¿ok? Entonces, para eso está la segunda figura acá. Ustedes saben de física 100 que la distancia de un arco, de un círculo, que está dado por un ángulo, ¿verdad? Teta. Bueno, este arco va a estar dado por la distancia r del círculo, el radio, por ese ángulo, ¿ok? Como se muestra aquí. ¿Bien? Y nosotros queremos llegar hasta la aceleración que tiene una partícula recorriendo este arco, ¿verdad? Entonces, para llegar a la aceleración ocupamos derivar, así encontramos la velocidad y luego volver a derivar y encontramos la aceleración, ¿verdad? Entonces, cuando derivamos ambos lados de la ecuación de aquí, la del arco, entonces derivamos ambos lados acá, entonces, si se fijan, a r no lo derivamos porque el radio es constante. Lo que sí va a cambiar es el ángulo con respecto al tiempo. Luego volvemos a derivar y pasa exactamente lo mismo, solo que aquí obtenemos la segunda derivada con respecto al ángulo. ¿Bien? Entonces ya sabemos que esta va a ser la aceleración en este arco, ¿bien? La aceleración de una partícula a través de este arco. Y esa aceleración va a ser equivalente también para la trayectoria que va a tener nuestro péndulo aquí en este arco de círculo que va a estar acá. Entonces, en este arco de círculo que va a describir el péndulo, ¿quién es el radio? Es la longitud de la cuerda, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos decir que la aceleración que va a ir en la ecuación de Newton, de la ley de Newton, que dice masa por aceleración, entonces tenemos que la aceleración va a ser esta que está acá, ¿bien? De forma que, ya aplicando las leyes, tenemos lo siguiente, ¿bien? Masa por aceleración igual a la masa por la aceleración que encontramos allá en la diapositiva anterior, y luego sustituimos por lo que habíamos encontrado, ¿verdad? Que era r por la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿bien? Esta es la segunda derivada, ¿ok? Y reemplazamos r por la distancia de la cuerda, ¿bien? Obtenemos esta parte de la ley de Newton, que es la masa por aceleración, y la otra parte dicen que es la fuerza que se aplica en el sistema. Entonces ya vimos que la fuerza que se aplicaba en el sistema era esta que está acá, la que hace moverse al péndulo en un arco. Entonces es esta mg por el seno del ángulo. Y entonces nos queda aquí la fuerza aplicada ma igual a esto que está acá. Bien, ¿por qué el signo negativo? El signo negativo es porque la fuerza es una fuerza que tiende a llevar al péndulo siempre al punto de equilibrio. El punto de equilibrio, pues ya sabemos, lo han visto en la clase teórica, sería en el péndulo simple, este punto que está acá. Bien, siempre la masa siempre intenta, bueno, busca regresar a lo que es el punto de equilibrio. Y a las fuerzas que hacen esto se le llama fuerza de restitución. Y por eso esta fuerza es negativa acá, ¿ok? La fuerza aplicada. Entonces igualamos ambas fuerzas, se obtiene al final esta ecuación que está acá, y luego
simplificando la ecuación, cancelando las masas, ¿verdad? Se obtiene esto que está acá, ¿ok? Esta ecuación. Si se fijan, esta ecuación no tiene el término masa, ¿ok? Lo que nos dice es que el movimiento no depende de la masa de la partícula que cuelga de la cuerda, ¿ok? Eso nos dice la ecuación, que podemos poner cualquier masa, cualquier valor de masa, y el movimiento va a ser el mismo, ¿bien? Mientras se tengan los parámetros G y L constantes, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que G es constante y L se puede mantener constante si la cuerda no se puede estirar, ¿ok? Entonces, resulta que este de acá, esta ecuación de acá, se llama ecuación de movimiento del péndulo, ¿verdad? Pero es una ecuación de movimiento armónico, simplemente es movimiento armónico, ¿ok? Nosotros venimos y hacemos una aproximación cuando colocamos un ángulo de 10 grados o menor a 10 grados, y la aproximación es que el seno del ángulo es igual al ángulo. Ustedes lo han visto en muchas clases, me imagino, esa aproximación. Y entonces la ecuación anterior se vuelve esta que está acá. El seno del ángulo se vuelve el ángulo y tenemos esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá sí se le puede llamar ecuación de movimiento armónico simple, o MAS, que ustedes ya han visto en clase. Entonces, hay una diferencia entre esas dos ecuaciones. Esta se llama movimiento armónico simple y la anterior, que tenía el término seno, cuando no podemos aproximar, se llama movimiento armónico. La diferencia entre las dos se la van a preguntar también en lo que es el marco teórico. Y la diferencia recalca en que este de acá, describe una gráfica para el ángulo sinusoidal, ¿bien? Y la otra no lo hace así, ¿ok? Esa es la diferencia más particular, la más sustancial. Bien, entonces una vez tenemos la ecuación de movimiento, ocupamos determinar en esta ecuación de movimiento la frecuencia natural del sistema con la que se mueve el péndulo. ¿Bien? Entonces vamos a ir a la siguiente presentación y aquí vamos a hacer una comparación de esta ecuación que ustedes conocen de su clase, del resorte, ¿ok? La ecuación del resorte. Y ustedes saben que en esta ecuación del resorte se describe una frecuencia natural con la que oscila el resorte, ¿ok? Y esa frecuencia está dada por la raíz de K entre M. Entonces, haciendo una analogía de esta ecuación con la ecuación que nosotros encontramos para el péndulo, si ustedes se fijan, es prácticamente la misma forma de la ecuación, pero las variables aquí cambian. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que el péndulo simple va a tener una frecuencia natural dada por la raíz, pero de las otras variables que corresponden a esa ecuación, ¿verdad? Sería la raíz de G entre L, que es lo que tenemos acá. ¿Bien? Esta sería entonces la frecuencia angular natural del sistema, del péndulo, ¿ok? Una vez tenemos esa frecuencia, nosotros sabemos también, por otro lado, que el periodo de oscilación es 2pi entre omega. Este es el periodo de oscilación para cualquier movimiento armónico, ¿ok? Y sería 2pi entre omega, ¿ok? Creo que esto solo funciona para el armónico simple. Ya llegamos a los 30 minutos, creo que vamos a salirnos y volver a entrar dentro de unos 7 minutos, ¿ok? El mismo enlace. Ok, entonces está la ecuación para el periodo del péndulo simple y sustituimos la parte que teníamos acá arriba de omega igual a la raíz de G entre L y obtenemos entonces el periodo del péndulo como esto que está acá, ¿bien? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos ya la variable de la gravedad, la longitud y el periodo de oscilación del péndulo, ¿ok? Entonces, tenemos tres parámetros, queremos encontrar uno, debemos encontrar entonces los otros dos, ¿verdad? Por eso decimos que ocupamos medir lo que es longitud y periodo, porque si medimos la longitud de la cuerda y medimos el periodo de oscilación del péndulo, nosotros encontramos la aceleración de la gravedad despejando de aquí, y eso es una de las cosas que se las dejo de tarea, ¿ok? Ustedes despejen para la gravedad y cómo sería el valor que se tiene en términos del tiempo de oscilación, el periodo de oscilación y la longitud, ¿bien? Entonces, eso es el marco teórico, cómo funciona.
Y también existe otra posibilidad de que a esta ecuación de movimiento que tenemos acá, se le añade un término que se llama un término de fricción o un término de subamortiguamiento, que lo que hace o causa en el péndulo es que conforme va pasando el tiempo, el ángulo de oscilación va disminuyendo, ¿ok? Eso me imagino que ya lo han visto en clase o lo van a ver dentro de poco. Me imagino, ese es uno de los temas que se cubre en lo principal en las pruebas del primer parcial de su clase de física 200, las oscilaciones amortiguadas, ¿bien? Entonces, para colocar un término de amortiguamiento o de fricción en esta ecuación, simplemente se coloca un término de primera derivada con respecto al ángulo, multiplicado por un coeficiente que es un coeficiente de proporción, ¿ok? Y se le suma aquí a este término que está acá. Simplemente se hace eso. Bien, entonces vamos a pasar, ya tenemos el concepto de cómo funciona el péndulo, y vamos a pasar a cómo vamos a hacer las mediciones, cómo utilizar el applet que está destinado para realizar esta práctica. Ustedes en la guía van a observar que está este enlace, y este enlace le van a dar clic y los va a llevar entonces a esta página. ¿Bien? ¿Todos ven esta página? Sí, licenciado. Entonces en esta página vamos a darle, aquí donde dice introducción, y van a observar aquí ya lo que tenemos del péndulo simple. Bien, entonces voy a explicar ahorita dentro de los minutos que tenemos qué cosas tenemos y luego explico cómo vamos a utilizarlo para medir cuando entremos de nuevo. ¿Ok? Entonces acá en esta Apple tenemos lo siguiente. Aquí en la esquina inferior izquierda tenemos regla, cronómetro y rastro del periodo. Nosotros solo vamos a ocupar el cronómetro. ¿Ok? La regla no es necesaria. Ya les digo por qué. Aquí el cronómetro se va a colocar en play y va a empezar a avanzar, ¿ok? Nosotros no queremos que pase esto porque ocupamos que arranque el cronómetro cuando arranque el movimiento del péndulo. Entonces vamos a pausar, vamos a resetear el tiempo con este botón a la izquierda y para no arrancar el tiempo, así como pasó ahorita, vamos a colocar pausa aquí a todo el sistema con este botón que se encuentra acá abajo, ¿bien? Entonces vamos a pausar el sistema y nosotros cuando le damos a arrancar al cronómetro, no empieza, ¿ok? Porque todo el sistema está en pausa. Entonces, se va a mostrar que aquí está con este cuadrito el cronómetro y aquí tenemos en pausa el sistema. Ahora, vamos a venir acá a la esquina superior derecha. Vamos a observar ciertos parámetros del sistema, que son la longitud, la masa que cuelga aquí de la cuerda, la gravedad que está actuando en el sistema y la fricción, ¿bien? Entonces, la longitud se puede mover con esta flechita, simplemente dando clic. Y esta es una forma en que nos movemos de forma más precisa. Y también podemos movernos de esta manera. Cada vez que nos movemos como 0.10 metros, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a utilizar estas flechitas para movernos porque vamos a movernos 0.05 metros cada vez. Entonces, así nos movemos con la longitud. La masa también ocurre lo mismo. La gravedad aquí también se puede mover. Pero también se puede colocar gravedades específicas, ¿bien? Como ser la de la Tierra, como ser la de la Luna, como ser la de Júpiter. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar en el laboratorio con dos gravedades. Según la guía indica que vamos a trabajar con una de la Tierra y la otra Júpiter. ¿Ok? Esas son las dos aceleraciones de gravedad que vamos a determinar con la toma de datos de longitud y periodo de oscilación. La fricción también se puede mover y para que puedan ver qué es lo que le pasa al péndulo cuando tenemos mucha fricción. Vamos a ponerlo acá. Bueno, como verán, también cuando muevo aquí el objeto del péndulo, se coloca acá arriba a qué grado se encuentra, ¿bien? Entonces vamos a colocarlo a un ángulo de 10 grados máximo, ¿verdad? Porque es lo que estamos trabajando. Oscilaciones en movimiento armónico simple. Entonces, una vez tenemos el sistema listo para arrancar, le damos play y empieza a arrancar. Entonces, como tenemos fricción, pueden ver que el ángulo no se mantenía constante, sino que fue disminuyendo. ¿Bien? Caso contrario pasa si yo le quito fricción y le dejo en ninguna fricción,
y ponemos a 10 grados los ángulos. ¿Bien? Le damos play y se puede observar que siempre llegamos al mismo extremo en el transcurso del tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, este término masa no es necesario que nosotros lo coloquemos en un punto fijo o un punto determinado, porque si recordamos la ecuación no tiene el término masa, entonces no depende. Podemos colocar cualquier tipo de masa, un parámetro arbitrario. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con longitudes ya especificadas en la guía. Vamos a empezar con 0.7, la longitud del péndulo. Vamos a empezar a aumentar en cada medición 0.5 metros. Y la gravedad pues va a ser Júpiter o la Tierra, ¿verdad? Entonces aquí vamos a dejar Júpiter. Entonces, creo que eso nos va a acabar el tiempo. Voy a resetear ahorita aquí. Vamos a dejarle vamos a dejarlo en 10. Y vamos a salirnos ahorita de lo que es la sesión para poder entrar otra vez con el mismo enlace, ¿verdad? Entonces, vayámonos saliendo ahorita y volvemos a entrar al mismo enlace para explicar lo que falta, ¿ok?